esta quinta charla jubilar sobre el Espíritu Santo en la Iglesia en el credo niceno-constantinopolitano. Dios mediante, terminaremos con esta charla jubilar la sección del credo y nos meteremos un poco más en la esperanza, después de haber visto la fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo recuerdo de chaval cuando descubrí este credo, ¿no? Que, bueno, pues la conciencia de uno, pues a las cosas van un poco a su orden, ¿no? Y, y dije, caray, en este credo el Espíritu Santo sí que es protagonista, porque en el otro una frase, en el credo apostólico una frase desaparece y aquí, pues la Iglesia se embelesa más, ¿no?, con el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y la pregunta acerca del Espíritu Santo no debe ser ¿qué es? Ha de ser ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una cosa, no es un ente abstracto, no es como algunos disparatadamente dicen una energía, una especie de buena onda, de buena vibración celestial. No, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, alguien con mayúscula, con la misma mayúscula del Padre, con la misma mayúscula del Hijo, perdón. Ello resulta evidente cuando leemos la Biblia, que Jesús lo llamó abogado y consuelo. Prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo les recordaría sus palabras, los guiaría hacia la verdad plena, les inspiraría lo que tuvieran que decir cuando fueran llamados a compadecer para dar testimonio de su fe. Y que San Pablo pidió que no entristeciéramos al Espíritu Santo. Unos cuantos ejemplos de las expresiones que no se pueden aplicar más que a un ser personal, vivo, con inteligencia y voluntad propia. Queda claro que el Espíritu Santo es una persona, pero no cualquier persona. Es una persona divina. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué es posible hacer semejante afirmación? ¿Por qué yo podemos profesar nuestra fe en la divinidad del Espíritu Santo? Porque en la Biblia abundan referencias a lo que es, a lo que hizo, a lo que hace y a lo que hará el Espíritu Santo. Que solo Dios puede ser y solo Dios puede hacer. En ella se nos revela que es eterno, pues ya existía desde antes de la creación del mundo, como vemos en el segundo versículo de la Biblia, Génesis 1:2, que engendró a Jesús, Hijo del Padre, en el seno virginal de María, como celebrábamos el martes en la fiesta de la Encarnación, que tiene el poder de vencer el mal y que derrotó la muerte, en palabras de San Pablo. Cuando en el credo decimos creo en el Espíritu Santo, estamos afirmando nuestra fe en Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, nuestra fe en su existencia y en su poder, y nuestra disponibilidad a ser dóciles a su acción en nuestra vida. Qué importante en este momento hacer oración, aunque sea una charla, de pedir al Espíritu Santo que venga a cada uno de nosotros, que le sepamos abrir nuestro corazón, que le abramos nuestra vida entera. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Lo primero que descubrimos del Espíritu Santo es que nunca deja las cosas como están. Marca siempre una diferencia, un antes y un después, un nuevo comienzo. Tal vez por eso no sea casualidad, ¿verdad?, que en la Biblia se les suele mencionar en los inicios. Al inicio del Antiguo Testamento, como he dicho antes, se nos habla de él.
presente en el principio, en el Génesis, en la creación del mundo, cuando la tierra era caos y confusión y oscuridad, por encima del abismo, Él aleteaba por encima de las aguas. El Ruaj que aparece en el Génesis. Al inicio del Testamento, en los dos evangelios que contienen las narraciones de la infancia de Jesús, se anuncia que fecundó el vientre virginal de María para engendrar a Jesús, Hijo de Dios Padre, tanto en Mateo como en Lucas. Al inicio del ministerio público de Jesús, el Espíritu Santo lo lanzó al desierto a pasar 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Y luego, cuando Jesús es bautizado, bajó sobre él en forma que recordaba a una paloma. A una paloma. Al inicio de su predicación, Jesús eligió proclamar el texto de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y al inicio de la Iglesia se dejó sentir como viento huracanado y descendió sobre María y los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Siempre se en forma, en recuerdo. No hay que pensar que el Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad? O que el Espíritu Santo es fuego. Algo que recordaba a. Definitivamente hay un antes y un después de las acciones del Espíritu Santo en la historia. Por eso, como digo, es tan importante abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo, para que haya un antes y un después en nuestra propia vida, en nuestra existencia. Seguimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. Es como una cuerda con 3 nudos, como un trébol de 3 hojas, como la forma geométrica del triángulo. Con estas y otras comparaciones, los teólogos de todos los tiempos han intentado ayudarnos a comprender con Santísima Trinidad, un solo Dios en 3 divinas personas, como ya explicamos en otra charla. Pero la verdad es que no han tenido gran éxito. Se han quedado siempre cortos. La teología, nuestra pobre razón, no va a poder nunca saber cómo es la Santísima Trinidad de todo. Todo lo que aprendamos de ella va a ser verdadero a través de la Iglesia, pero nunca la vamos a poder comprender del todo. Justo podemos arañar un poco su superficie, vislumbrando desde fuera una realidad que no lograremos nunca penetrar del todo. En una ocasión, me estoy acordando ahora, no lo tengo apuntado, pero es una cosa bonita. Una periodista escribió un libro de dogmas de fe y como los niños bautizados pequeños, antes de la edad de 7 años, antes del uso de razón, no tienen pecado, la fuerza del bautismo en ellos es muy fuerte. Y entonces esta periodista, con esa intuición fuerte, después de escribir cada capítulo, iba a colegios, con permiso de padres y profesores, y preguntaba a los niños acerca de los dogmas de fe. Y cuando le tocó hablar en el libro del cielo, fue a un colegio, y a un niño de 6 años le preguntó: ¿qué es el cielo? Y aquel niño dio una respuesta rápida: Dios por dentro. Aquella periodista se quedó totalmente noqueada y dijo: bueno, esto es como muy fuerte, ¿no? Y entonces, como conocía a varios teólogos a los que también acudía para la escritura del libro y tal, pues un poco sorprendida, dice: es una expresión que no encontré en ningún sitio. Y fue preguntando a varios teólogos y todos le decían: es brillante. ¿Quién te ha dado esta respuesta? ¿Por qué es brillante? Porque es que, decían, nunca se nos hubiera ocurrido decir algo así tan... Dios por dentro, ¿no? Bueno, hay que confiar en los niños pequeños, la gracia del Espíritu Santo, que habla a través de ellos. Dios por dentro, es decir, en el cielo nos adentraremos en las profundidades de Dios. Nunca le llegaremos a conocer del todo. Siempre será un conocer más y un amar más. Por eso el cielo va a ser una pasada, es inagotable, es un gozo maravilloso. Pero conoceremos a Dios por dentro. Cabe recordar, ¿verdad?, esa anécdota sobre San Agustín que cuenta que un día caminaba por la playa, una anécdota muy conocida, ¿verdad?, y vio un niño haciendo un agujerito ahí en la arena
y llevando agua del mar al agujerito. Y San Agustín se le acercó y ¿de qué hace? De quiero vaciar el océano, el mar, en el agujerito. San Agustín, mirándose un poco con desdén, y bueno, pero eso es imposible. Y el niño le contestó, pues igual es meter la Santísima Trinidad en tu cabeza. Y es que en esos tiempos estaba escribiendo el tratado de la Santísima Trinidad. Bueno, no podemos pretender conocer del Dios, pero sí tenemos que pedir que nos ayude a conocerle más, a enamorarnos cada vez más. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿A quién puedes adorar? Desde niños, ¿verdad? Catequesis, lo sabemos. Solo se puede adorar a Dios. Solo Dios es digno de adoración. Ni la Virgen ni los santos, ni por supuesto nadie en la tierra, es digno de adoración. Ante nadie nos tenemos que arrodillar, solamente ante Dios. Por lo tanto, cuando en el credo decimos que el Espíritu Santo recibe la misma adoración que el Padre y el Hijo, eso solo puede significar una cosa, que al igual que ellos, que al igual que el Padre, que al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto digno de la misma adoración y glorificación. Y le podemos pedir al Espíritu Santo, enséñanos a adorarte. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijo aquella vez San Pablo VI, es el gran desconocido. Bueno, gracias a Dios, pues en estos años se le va conociendo un poco más, ¿no? Vamos adentrándonos un poco más en el Espíritu Santo. Pero tenemos que adorar al Espíritu Santo. Nos podemos preguntar, oye, ¿yo qué actos de adoración tengo al Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo adoro yo al Espíritu Santo? Que habló por los profetas, continúa el credo. Pero no solo hay que entenderlo como una frase del pasado. Dios sigue comunicándose con nosotros y sigue requiriendo que haya alguien que vaya en su nombre a darlo a conocer a los demás. Por nuestro bautismo recibimos la dignidad de profetas, es decir, la encomienda de ir en nombre de Dios a anunciar la buena nueva a nuestros hermanos. Y esto no es solo cosa de curas o de monjas. Esto es de todos. Todo bautizado es profeta como Cristo es profeta. Todo bautizado está llamado por Dios a hablar de Jesús a los demás. Bueno, si alguien se pregunta, ¿verdad? Como se preguntaron muchos profetas, ¿cómo se va a atrever a ir a hablar de Dios si no se siente capaz? Si no está suficientemente preparado. Hay que recordar que Dios siempre nos capacita para aquello que nos pide. Tenemos que tener esa confianza total en Dios. Si Dios nos pide que hablemos el nombre de Él a los demás, es que Él nos da la capacidad, que Él nos da la posibilidad de hacerlo. Y por lo pronto nos envía no como empleados, sino como hijos. Gracias al Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, podemos llamar a Dios Padre. Y no es una forma de hablar, es real. Somos hijos de Dios. Por tanto, cuando hablamos de Dios, no hablamos como encargados, ¿no? Como empleados. No, hablamos de nuestro Padre. Y es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto hablar a los demás de un Señor o hablar de tu Padre. Es muy distinto. ¿Cómo tenemos que hablar nosotros de Dios? Sino de nuestro Padre. Del amor que nos tiene por ser nuestro Padre, por ser nosotros sus hijos. Esa relación filial que tenemos con Él. Y eso es lo que el mundo necesita. Que le hablemos del amor que Dios Padre nos tiene a todos y cada uno. Ese amor infinito, ese amor total, que se muestra de una manera impresionante en Jesucristo. Que nos parece, ¿verdad?, que la cruz, pues por supuesto es una gran expresión del amor de Dios por nosotros.
Pero todavía hay una mayor, la Eucaristía. Todavía es mayor, porque al menos en la cruz podemos distinguir al hombre. Pero en la Eucaristía ni al hombre ni al Dios. Y sin embargo es hombre y Dios verdadero, que se nos entrega como alimento para entrar en nuestro cuerpo, para alimentarnos, para fortalecernos. De esto es de lo que tenemos que hablar. De cuánto nos ama Dios. Y no solamente hablar, sino amar, claro. Cuando estudiaba teología en el seminario, me explicaron que el credo tal y como lo tenemos traducido no es muy claro. Es claro y no es claro. Porque el credo original no dice creo en la Iglesia, como lo decimos actualmente, sino que simplemente creo en el Espíritu Santo, y cuando llega a la parte de la Iglesia no añade otra vez creo, sino y en la Iglesia. Porque ¿qué es la Iglesia? La acción del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo ya lo sabemos, que es la acción del Espíritu Santo en medio del mundo. Por lo tanto, no es que la última parte del credo sea, bueno, el Espíritu Santo y todo lo que queda de hablar, ¿no? No, es la acción del Espíritu Santo en el mundo a través de los siglos. Y por eso está encajado en ese momento. Entre otras, la Iglesia. ¿Cuántas veces oímos, verdad? Cristo sí, la Iglesia no. Creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Ayer mismo me dijo uno, vosotros me habéis quitado la fe. Pues sí, es la primera vez que te veo en mi vida, ¿no? Yo no habré hecho nada, ¿no? Y se rió, me dice, no, los curas. Digo, bueno, algún cura habrá sido que nos ha metido la pata, pero todos. Igual es que tú no nos das más oportunidad, ¿no? Que te ha venido bien como excusa. Bueno, decir creo en Cristo pero no en la Iglesia, como bien sabemos, es una frase despistadísima por ser muy benévolos, ¿verdad? No se dan cuenta de que piden un imposible, porque Cristo no solo fundó la Iglesia, sino que se identifica con ella, que es muy fuerte. Recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la conversión de Saulo de Tarso, futuro San Pablo, apóstol de los gentiles, aquel que hacía estragos en la Iglesia. Recordarán, ¿verdad?, San Pablo recogiendo las ropas de los que están apedreando a San Esteban, protomártir de la Iglesia, dando fe, pero cogiendo la ropa para que tengan más libertad en el corporal para apedrear mejor, ¿no? Y ahí está Saulo de Tarso. Cuando Jesús se le aparece en el camino de Damasco, no le dice, oye, ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿O por qué persigues a mi Iglesia? No es la pregunta de Jesús a Saulo. La pregunta es, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo de Tarso no ha tenido contacto con el Jesús antes de la resurrección. ¿Por qué me persigues? En esa sencilla pregunta, Jesús se identifica con su Iglesia, con cada uno de los perseguidos en la Iglesia, con cada uno de los bautizados. ¿Por qué me persigues? Cristo es cabeza de su Iglesia. Quien la ataca, lo ataca. Quien se aleja de ella, se aleja de él. Lo dejó muy claro cuando les dijo a sus apóstoles, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, al Padre. Son palabras fuertes que a veces tendemos a olvidar porque nos cuestan. Pero son el puro evangelio. Cuando en el credo decimos creo en la Iglesia, estamos expresando nuestra fe en ella, no por sí misma, sino porque Cristo la fundó, la guía y la sostiene. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Bueno, la tierra y en el cielo, el cuerpo de Cristo. Creo en la Iglesia que es una. ¿En qué sentido la Iglesia es una? Es una porque Cristo fundó una sola Iglesia.
No dijo, sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, mi iglesia. Mi única iglesia, porque Cristo solo puede tener un cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia y una cabeza solo tiene un cuerpo. Por eso nos tiene que doler la división en la iglesia. Nos tiene que doler que no seamos uno, que tengamos el cuerpo de Cristo dividido, roto, despedazado, entre ortodoxos, protestantes, católicos y más, pero así las más grandes, ¿no? ¿Por qué la iglesia es una? Porque es una su fe y una su enseñanza, una en su culto, en su adoración a Dios, una en los sacramentos. La unidad de la iglesia es importante y por tanto hemos de cuidarla cada uno de nosotros. Que me pierdo. La iglesia es santa. Tanto papel. La iglesia es santa. ¿Por qué dicen que es santa si está llena de pecadores? Cuestionaba un joven en catequesis. Y se puede entender esa pregunta. Todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Cómo que la iglesia es santa? Yo cuando a este año, como todos los domingos, recitamos este credo, y a veces veo sonrisas. O veo... Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas. La iglesia es santa porque santo es su fundador. La iglesia es santa porque nos enseña cómo alcanzar la santidad. La iglesia es santa porque por su medio recibimos de Dios la gracia que nos santifica. Porque solo alguien que es santo puede santificar. Si la iglesia no fuera santa no podría santificar. Y la iglesia es santa porque de ella han surgido incontables santos. Comenzando por la Santísima Virgen María, que en un momento de la historia fue la única persona fiel en la iglesia. Y es imagen de la iglesia, la Virgen María. Decimos que la iglesia es católica. ¿Qué significa la palabra católica? En griego, la traducción literal es universal. La iglesia es universal, eso significa católica. Es universal porque en ella está presente Cristo, que es para todos. Es universal porque está presente en todo el mundo. Y allá donde quizás ahora no está tan presente, se puede hacer presente. Pero ya prácticamente en el siglo XXI, prácticamente ya está presente en todo el mundo. Porque hay católicos por todo el mundo. Hasta allá donde está prohibida la presencia oficial de la Iglesia Católica. Pero hay católicos. Por lo tanto, ya está presente la Iglesia. Es universal porque acoge a todo ser humano. A nadie podemos decir, no, tú. No, a todo ser humano, no. No hacemos acepción de personas. Es universal en su espiritualidad. Esa presencia del Espíritu Santo en ella. En sus carismas. Todo es para todos. Cuando uno recibe un carisma especial, no es para sí mismo. Los carismas son para darlos a los demás. Es universal porque se interesa por todas las necesidades del ser humano. Y esto es precioso. No hay nada que sea puramente humano que no interese a la Iglesia Católica. Todo lo humano nos interesa. Todo. Lo bueno y lo malo, todo. Y todo lo que es verdaderamente humano, bueno humanamente, lo acogemos sin problemas. Porque ahí reconocemos la presencia de Dios. Y es una cosa preciosa. Por eso no tenemos grandes problemas en dialogar con cualquier religión, porque todo lo que tienen de auténtico, todo lo que tienen de bueno, proviene del mismo Dios. No lo vivirán en plenitud, pero lo viven en verdad. Es universal porque se interesa por todas las manifestaciones del ser humano. Y es universal en su intercesión. Qué importante es esto. La Iglesia Católica, por su universalidad, no solamente reza por sí misma, reza por todos. Y una expresión preciosa de esto la tendremos el Viernes Santo,
en la oración universal, la oración católica por excelencia, cuando rezamos por todo, ¿no? Y acordaros, ¿no? En tiempos de la pandemia, incluso desde Roma, se nos mandó añadir una petición más. Esa tiene 9 peticiones. No se pueden cambiar. Solo Roma puede cambiarlo. Pues en tiempos de pandemia, Roma incluyó una 10ª. Porque era una necesidad muy imperiosa para todo el mundo. Bueno, y decimos que la Iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir esto? 4 cosas. La Iglesia es apostólica en su origen. Fue fundada sobre los apóstoles. ¿En qué creemos? En aquello que los que comieron y vieron a Jesús resucitado nos transmitieron. Nuestra fe es la fe de los apóstoles. La Iglesia es apostólica en su enseñanza. Desde su origen ha seguido fielmente las enseñanzas escritas y orales de los apóstoles. Y aquello que vaya en contra de la fe de los apóstoles va en contra de la fe de la Iglesia católica y no lo podemos enseñar. La Iglesia es apostólica en su estructura. A partir del apóstol Pedro, primer papa de la Iglesia, se han sucedido todos los papas, en línea ininterrumpida, hasta el actual Papa Francisco por el cual rezamos. Cuando el Papa estaba tan malico que parecía que se nos podía ir, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, parece que sale adelante. Un sacerdote muy amigo me decía, bueno, no hay que preocuparse mucho. Hay que rezar, por supuesto, porque le queremos, porque es el vicario de Cristo en la tierra y rezamos por él. Pero al único que siempre sucede otro, igual, es el Papa. Un rey puede caer y que no le suceda otro rey. Un obispo que no llegue otro porque la diócesis se clausura. Un párroco puede que se quede ese de vacante. A un papa siempre le sucede otro papa, hasta el final de los tiempos, por gracia del Espíritu Santo. Por tanto, pues rezamos por el papa reinante, por supuesto, con todo nuestro cariño, pero no nos agobiamos por el futuro, porque a un papa le sucede otro papa. La Iglesia es apostólica en su misión. Desde su inicio ha salido a predicar por todas partes, y no llevando a otros la luz del Evangelio y de los sacramentos, sino también el testimonio de su incansable caridad. Nuestra misión es la caridad con todos, con todos. Es muy bonito, por ejemplo, ¿no? Me contaba de Corea del Sur, que hay una gran cantidad de conversiones en los últimos decenios, cómo empezó a crecer gracias a la caridad, a obras de caridad. Y a través de obras de caridad, pues, convenció. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. El martes, como he dicho antes, celebrábamos la fiesta de la Encarnación, por la cual el Hijo de Dios se hace hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Ese llegar a ser hijos de Dios en Jesucristo ocurre por el bautismo. Por eso confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Bautismo que puede ser de deseo, de agua o de sangre. Hay varias modalidades, ¿verdad? Pero el bautismo es nuestra respuesta personal a la encarnación del Hijo de Dios, donde aceptamos esa filiación divina. Espero la resurrección de los muertos. En el credo decir espero la resurrección de los muertos no significa me gustaría, pero quién sabe, sino que expresa absoluta confianza. ¿Por qué? Porque nos lo ha dicho Dios, no porque seamos más listos, porque sepamos más, porque es fiel el autor de la promesa, en palabra de la carta a los hebreos. Porque aquel que nos prometió que resucitáramos, cumple lo que promete. Porque murió en la cruz y dijo, a los 3 días voy a resucitar, y resucitó. Y por eso cuando decimos, creo en la resurrección de los muertos, no es, bueno, a ver si existe un cielo y ojalá yo llegue a ese cielo. No, creo que existe el cielo y que Dios Padre quiere para mí el cielo. Y confío que unido a Jesucristo llegaré al cielo.
Y pues vivimos con mucha fuerza nuestra fe. Y la vida del mundo futuro. Estamos destinados a la eternidad. Estamos destinados a la eternidad. Nuestras huellas, nuestros pasos en la tierra dejan las huellas en la eternidad. Nuestra vida no acaba, la muerte no es el final. Es la puerta que da paso a esa existencia interminable, eterna, maravillosa. Dios por dentro, como les decía antes. Con base en la Sagrada Escritura revelada por Dios, la Iglesia enseña que después de morir el cuerpo se corromperá y el alma enfrentará un juicio personal que determinará a dónde pasará la eternidad. El alma de quien muera en estado de gracia sin tener pendiente expiar pecados o culpas entrará en el cielo a disfrutar la presencia de Dios, la plenitud de todo lo bello y lo bueno, donde ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor. Gozará de dicha eterna. Claro, por eso es tan importante lucrar el jubileo, porque nos dejará como recién bautizados, directos para entrar al cielo, libres de todas no solo las culpas de las penas de la confesión, sino de todas las penas. Y el credo termina con una palabra de 4 letras, súper importante, que no la podemos omitir. Amén. Amén. Que significa así es. No se puede traducir como así sea, como a veces se hace. No. Porque el sea es un subjuntivo que expresa deseo. No. Amén, así es. Palabra hebrea que no hemos traducido, ni se tradujo al latín, ni se cogió del griego, ni se traducen a las lenguas vernáculas. Porque no hay una palabra en ninguna de las lenguas vernáculas que exprese tanta fuerza como el amén, que es poner todo lo que somos, toda nuestra vida. Es un acto de total confianza en Dios. Amén, creo esto, es poner nuestra firma, poner nuestra vida. La palabra amén expresa la idea de confiar, fidelidad, firmeza, firme fundamento, permanecer, verdad. Así pues, cuando al concluir el credo decimos amén, expresamos por una parte nuestra certeza de que todo lo que hemos proclamado en esta profesión de fe es cierto, que daríamos nuestra vida por ello. Que si nos preguntan, oye, ¿y tú en qué crees? Dices el credo, cualquiera de los dos. Esto es lo que creo, por esto doy la vida, esto me da la vida, esto transforma mi vida. Resulta muy comprometedor pronunciar este amén, como todos los amén que pronunciamos en la Santa Misa. Es comprometedor con nuestra vida entera, porque no se trata solo de una palabra final, sino es, ahí pongo mi vida entera. En esto que he dicho, en esto que he profesado, pongo mi vida entera. Yo recuerdo, y con esto ya termino, que cuando era crío y no me sabía el credo, pero iba como detrás, ¿no? Cuando eres crío y escuchas a los mayores en misa y tú vas como detrás pronunciando, ¿no? Y a mi padre le ponía muy nervioso, porque le ponía, ¿no? Porque yo lo decía un poco alto, no lo decía bajo, lo decía en alto, ¿no? Mi padre. Entonces una vez me dijo, mira, tú con tal de que digas el amén final, dices todo, hasta que te lo aprendas. Tú di el amén final y con el amén final dices todo. Hoy me encantó, y dije, pues qué bien, qué fácil. Y es que es así. Bueno, vamos a pedirle, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que Él nos ayude, ¿verdad?, a dar ese amén completo a nuestra vida, a Cristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que ellos transformen nuestra vida, para que hagan de nosotros hombres y mujeres nuevos, para que en cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, haya un nuevo comienzo para bien del mundo, para bien de todos, para gloria de Dios.